Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 286. Título: Atrévete a ser diferente. En una ocasión tuve el privilegio de entrevistar al pastor Joseph Nardakani, quien se hizo cristiano a los 19 años. Prosiguió su camino hasta ordenarse como pastor y liderar una iglesia en Irán. Ahora tiene 38 años, está casado y tiene 2 hijos pequeños. En 2010 fue arrestado y sentenciado a muerte por apostasía, convertirse al cristianismo viniendo de Islam. Gracias a Dios, después de una constante presión internacional, la sentencia fue anulada en septiembre de 2012. Durante su juicio, el pastor Nardakani se negó a retractarse a pesar de enfrentarse a una sentencia de muerte, diciéndole al juez: estoy determinado en mi fe y en el cristianismo y no deseo retractarme. William Hague, en aquel entonces ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, rindió tributo a su valentía. El periódico The Guardian lo describió como un cristiano valiente e inspirador. El pastor Nardakani, como muchos cristianos que hay en el mundo hoy en día, todavía tiene que enfrentarse a la persecución por su fe. Jesús nos da la imagen de la verdadera humanidad. Atrévete a ser diferente siendo como Él. No sigas lo que el mundo te dice que es deseable, sino sigue a Dios para llegar a ser más como Cristo. Leamos la palabra en Salmos, capítulo 119, desde el versículo 17 al versículo 24, en la versión NBI. Salmo 119, versículo 17. Trata con bondad a este siervo tuyo, así viviré y obedeceré tu palabra. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. En esta tierra soy un extranjero, no escondas de mí tus mandamientos. Se consume mi alma deseando tus leyes en todo tiempo. Tú reprendes a esos insolentes malditos que se desvían de tus mandamientos. Aleja de mí la afrenta y el desprecio, pues yo cumplo tus mandamientos. Aún los gobernantes se confabulan contra mí, pero este siervo tuyo medita en tus estatutos. Tus mandatos son mi regocijo, son también mis consejeros. Amén. Punto número 1. Sé un extranjero en la tierra. A veces te sientes que no encajas del todo con la gente de tu alrededor en el trabajo o en tu vecindad. Tus valores parecen ser un poco diferentes. El salmista dice: en esta tierra soy un extranjero. Lo puedes ver en el versículo 19. Todos los grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento fueron extranjeros en la tierra. Hebreos capítulo 11, versículo 13. El apóstol Pedro describe que hemos de vivir como peregrinos en este mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Igual que el salmista, por ser siervos de Dios, estaban llamados a ser diferentes de aquellos que los rodeaban. A diferencia de la gente de su entorno, el salmista escribe: se consume mi alma por anhelar tus preceptos en todo tiempo. Salmo 119, versículo 20, Reina Valera 2015. Al leer las escrituras, ora: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Lo puedes ver en el versículo 18. Esta es una gran oración para hacer cuando estudias la Biblia. Solo entendemos aquello que es revelado por el Espíritu. En palabras de El Mensaje, algunos de los que lo rodean son malos vecinos que esparcen habladurías con malicia. Versículo 23, parte 1 de El Mensaje. Por otro lado, las palabras de Dios son para él
como los buenos vecinos. Lo puedes ver en el versículo 24 de El Mensaje. Escribe: estoy absorto valorando tus sabios consejos. Sí, tus consejos para mi vida son lo que me dan deleite. Los escucho como a los buenos vecinos. Los puedes ver en el versículo 23 y 24 de El Mensaje. Tomemos un tiempo para orar. Señor, dame la valentía de vivir como un extranjero en la tierra. Ayúdame a consumirme de deseo por tu palabra y a meditar lo que dices. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu mundo. Amén. Leamos la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo 1 al versículo 28. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo paz y seguridad. Vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como llegan los dolores de parto a la mujer embarazada. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para ese día, para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por lo tanto, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que, en la vida o en la muerte, vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Título: Instrucciones finales. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en la alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de maldad. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Punto número 2. Vive de manera diferente. Al estar llamados a vivir de manera distinta del mundo que nos rodea, se nos dan instrucciones sobre cómo hacerlo. Pablo escribe: no debemos, pues, dormirnos como los demás. Lo puedes leer en el versículo 6. Atrévete a ser diferente.
Pablo usa 4 metáforas para describir el ser diferentes. La número 1, luz, no oscuridad. El mundo que nos rodea vive en la oscuridad. Lo puedes ver en el versículo 4. No huyas de la oscuridad, sino ilumínala. Ustedes son hijos de la luz. Lo puedes ver en el versículo 5. La oscuridad implica ignorancia y pecado. Estabas en la oscuridad y Jesús hace brillar su luz en tu vida. Eres hijo de la luz. Ser hijo de algo es ser caracterizado por ello. Cuando se habla de los cristianos como hijos de la luz, significa que la luz es su característica distintiva. Otra metáfora, día, no noche. Pablo escribe, son hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Lo puedes ver en el versículo 5. Igual que en el punto anterior sobre la luz y la oscuridad, este punto también se refiere a lo mismo remontándose al día del Señor. Lo puedes ver en el versículo 2. Somos hijos del día del Señor, con todo lo que esto significa en términos de anticipación y participación en el triunfo de aquel gran día en el que Jesús regresará. Otra metáfora es despierto, no dormido. Pablo escribe, no debemos, pues, dormirnos como los demás. Los que duermen de noche, duermen. Lo puedes ver en los versículos 6 y 7. Y prosigue, ya sea que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Lo puedes ver en el versículo 10, Reina Valera 2015. Jesús está ahora contigo. El mismo Jesús usa estas expresiones de estar en vela manteniéndose despierto. Mateo 24, versículo 42 y Mateo 25, versículo 13. No te eches a dormir espiritualmente. Estate preparado, despierto y alerta para la llegada del Señor. Otra sería sobrio, no borracho. Pablo escribe, debemos tener control de nosotros mismos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. En Palabra de Dios para Todos. La palabra control significa literalmente no intoxicado por el vino. Como las otras metáforas, describe tanto un estado físico como una realidad espiritual. La ebriedad surge de la falta de autocontrol y la laxitud de los sentidos para escapar de la realidad. Buscar tener autocontrol en todas las áreas de tu vida. Revístete de la fe, el amor y la esperanza. Lo puedes leer en el versículo 8. Tu estilo de vida tiene que ser totalmente diferente del estilo de quienes te rodean. Tienes que honrar a tus líderes, hermanos. Les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Lo puedes ver en los versículos 12 y 13. Estás llamado a hacer una vida de respeto. Lo puedes leer en el versículo 12. Trata siempre a la gente con respeto y sé siempre pacífico. Lo puedes ver en el versículo 13. Amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Los puedes ver en los versículos 14 y 15. Si quieres sacar lo mejor de la gente, tienes que ver lo mejor en ellos. Sé amable con todos. La amabilidad debería ser una característica distintiva de tu vida. Procuren hacer siempre el bien. Hasta los más insignificantes actos de amabilidad son tan poderosos que pueden cambiar el mundo a tu alrededor. Eres ciudadano de un mundo diferente. Tienes que aprender un nuevo lenguaje. Lo que aquí describe Pablo es, efectivamente, la gramática de un nuevo lenguaje. Estén siempre alegres, oren sin cesar,
Den gracias a Dios en toda situación. Lo puedes ver en el versículo 16. La oración tendría que ser como el respirar, algo que hacemos continuamente y a menudo inconscientemente. En vez de estar siempre quejándote, da gracias a Dios en toda situación, expresando tu acción de gracias a Dios y a los demás, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de maldad. Lo puedes ver en los versículos del 19 al 22. Todo esto puede darte una perspectiva un poco intimidante, pero no estás solo. Pablo ora así: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser. Lo puedes ver en el versículo 23 y termina con una resonante nota de esperanza y ayuda. El que los llama es fiel y así lo hará. Lo puedes leer en el versículo 25. Ahora tomemos un tiempo para orar. Señor, ayúdame a atreverme a ser diferente. Gracias porque moriste por mí para que viviera junto a ti. Ayúdame a evitar toda clase de mal y a vivir una vida de amor, amabilidad, alegría y paz. Amén. Los invito a leer la palabra en Jeremías, capítulo 25 y capítulo 26. Título: La copa de la ira divina. El Señor, el Dios de Israel, me dijo: toma de mi mano esta copa del vino de mi ira y dásela a beber a todas las naciones a las que yo te envié. Cuando ellas la beban, se tambalearán y perderán el juicio, a causa de la espada que voy a enviar contra ellos. Tomé de la mano del Señor la copa y se la di a beber a todas las naciones a las cuales el Señor me envió, a Jerusalén y a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus oficiales, para convertirlos en ruinas, en motivo de horror, burla y maldición, como hoy se puede ver. También se la di a beber al faraón, rey de Egipto, a sus siervos, oficiales y todo su pueblo, a todos los forasteros, a todos los reyes del país de Uz, y a todos los reyes del país de los filisteos, a los de Ascalón, Gaza, Ecrón y a los sobrevivientes de Asdod, a Edom, Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro y de Sidón, a los reyes de las costas de otro lado del mar, a Dedán, Temá y Bus, a todos los pueblos que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de las diferentes tribus del desierto, a todos los reyes de Sinri, Elán y Media, a todos los reyes del norte, cercanos o lejanos, y a todos los reinos que están sobre la faz de la tierra. Después de ellos beberá el rey de Sesac. Tú les dirás: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: beban, emborráchense, vomiten y caigan para no levantarse más, por causa de la espada que estoy por mandar contra ustedes. Pero si se niegan a tomar de tu mano la copa y beberla, tú les dirás: así dice el Señor de los ejércitos, tendrán que beberla. Desataré calamidades contra la ciudad que lleva mi nombre. ¿Y creen ustedes que no los voy a castigar? Al contrario, serán castigados, afirma el Señor de los ejércitos, porque yo desenvaino la espada contra todos los habitantes de la tierra. Tú, Jeremías, profetiza contra ellos todas estas palabras. Ruge el Señor desde lo alto. Desde su santa morada hace tronar su voz. Ruge violento contra su rebaño. Grita como los que pisan la uva, contra todos los habitantes del mundo.
El estruendo llega hasta los confines de la tierra, porque el Señor litiga contra las naciones, enjuicia a todos los mortales y pasa por la espada a los malvados, afirma el Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, la calamidad se extiende de nación en nación. Una terrible tempestad se desata desde los confines de la tierra. En aquel día las víctimas del Señor quedarán tendidas de un extremo a otro de la tierra. Nadie las llorará ni las recogerá, ni las enterrará. Se quedarán sobre la faz de la tierra como el estiércol. Giman, pastores, y clamen. Revuélquense en el polvo, jefes del rebaño, porque les ha llegado el día de la matanza. Serán dispersados y caerán como carneros escogidos. Los pastores no tendrán escapatoria, no podrán huir los jefes del rebaño. Escuchen el clamor de los pastores y el gemido de los jefes del rebaño, porque el Señor destruye sus pastizales, las tranquilas praderas son asoladas, a causa de la ardiente ira del Señor. Como león que deja abandonada su guarida, Él ha dejado desolada la tierra de ellos. A causa de la espada del opresor, a causa de la ardiente ira del Señor. Jeremías 26. Título: Jeremías bajo amenaza de muerte. Al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías y rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías. Así dice el Señor: Párate en el atrio del templo del Señor, y di todas las palabras que yo te ordene a todos los habitantes de las ciudades de Judá, que vienen a adorar en el templo del Señor. No omitas ni una sola palabra. Tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino. Si lo hacen, desistiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Tú les advertirás que así dice el Señor: si no me obedecen ni siguen la ley que yo he entregado, y si no escuchan las palabras de mis siervos los profetas, a quienes una y otra vez he enviado, y ustedes han desobedecido, entonces haré con esta casa lo mismo que hice con Silo. Haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron estas palabras que el profeta Jeremías pronunció en el templo del Señor. Pero en cuanto Jeremías terminó de decirle al pueblo todo lo que el Señor había ordenado, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo lo apresaron y dijeron: Vas a morir. ¿Por qué has profetizado en el nombre del Señor que esta casa quedará como Silo, y esta ciudad desolada y deshabitada? Y todo el pueblo que estaba en el templo del Señor se abalanzó sobre Jeremías. Cuando los oficiales de Judá escucharon estas cosas, fueron del palacio del rey al templo del Señor y se apostaron a la entrada de la puerta nueva del templo, de la puerta nueva del templo. Allí los sacerdotes y los profetas dijeron a los oficiales y a todo el pueblo: Este hombre debe ser condenado a muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, tal como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Pero Jeremías dijo a todos los oficiales y a todo el pueblo: El Señor me envió para profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las cosas que ustedes han escuchado. Así que enmienden ya su conducta y sus acciones. Obedezcan al Señor su Dios, y el Señor cambiará de parecer del mal que ha anunciado. En cuanto a mí, estoy en manos de ustedes. Hagan conmigo lo que mejor les parezca. Pero sepan que, si ustedes me matan, estarán derramando sangre inocente sobre ustedes mismos y sobre los habitantes de esta ciudad, porque verdaderamente el Señor me ha enviado a que les anuncie claramente todas estas cosas. Los oficiales y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas:
este hombre no debe ser condenado a muerte, porque nos ha hablado en el nombre del Señor nuestro Dios. Entonces algunos de los jefes del país se levantaron y recordaron a toda la asamblea del pueblo que, en tiempo de Ezequías, rey de Judá, Miqueas de Moreset había profetizado a todo el pueblo de Judá. Así dice el Señor de los ejércitos: Sión será como un campo arado, Jerusalén quedará en ruinas, y el monte del templo se volverá un matorral. ¿Acaso Ezequías, rey de Judá, y todo su pueblo mataron a Miqueas? ¿No es verdad que Ezequías temió al Señor y pidió su ayuda, y que el Señor desistió del mal que les había anunciado? Sin embargo, nosotros estamos por provocar nuestro propio mal. Hubo también otro profeta de nombre Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, que profetizaba en el nombre del Señor. Este profetizó contra la ciudad y contra el país, tal y como lo hizo Jeremías. Cuando el rey Joacim, sus soldados y todos los oficiales oyeron sus palabras, el rey intentó matarlo, pero al enterarse, Urías tuvo miedo y escapó a Egipto. Después el rey Joacim envió a Egipto a Elnatán, hijo de Akbor, junto con otros hombres. Ellos sacaron de Egipto a Urías y lo llevaron ante el rey Joacim, quien mandó que mataran a Urías a filo de espada y arrojarán su cadáver a la fosa común. Sin embargo, Ahicam, hijo de Safán, protegió a Jeremías y no permitió que cayera en manos del pueblo ni que lo mataran. Amén. Punto número 3. Habla de manera diferente. La gente no siempre quiere oír la visión de las cosas de Dios. Hace falta valentía para proclamar la palabra de Dios a una sociedad que tiene sus propios puntos de vista, los cuales pueden ser muy diferentes de los de Dios. El ministerio de Jeremías requirió una gran valentía. Tenía que atreverse a ser diferente de los profetas de su entorno, que profetizaban la paz, mientras que Jeremías sabía que exilio estaba por llegar. Estaba advirtiendo al pueblo del desastre que se avecinaba. Dios le dijo: di todas estas palabras que yo te ordené. No omitas ni una sola palabra. Tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino. Capítulo 26, versículos 2 y 3. Pero, en cuanto Jeremías terminó de decirles al pueblo todo lo que el Señor le había ordenado, los sacerdotes y profetas y todo el pueblo lo apresaron y dijeron: vas a morir. Lo puedes leer en el versículo 8. Una vez más, la respuesta de Jeremías fue muy valiente. Así que enmienden ya su conducta y sus acciones y obedezcan al Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que les ha anunciado. Pero sepan que, si ustedes me matan, estarán derramando sangre inocente. El Señor me ha enviado a que les anuncie claramente todas estas cosas. Lo puedes leer en los versículos del 13 al 15. De hecho, como Yosef Nardacani, Jeremías se escapó de la sentencia de muerte, pero ambos estaban dispuestos a pagar el precio final por permanecer fieles a Dios. Puede que no tengamos que enfrentarnos a las mismas presiones, pero con frecuencia no agradaremos al mundo que nos rodea por ser diferentes. Que no te sorprenda o te desaliente recibir una oposición así. Como Jesús dijo a sus discípulos: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Tomemos un tiempo para orar. Señor, gracias por los ejemplos del pastor Nardacani, Jeremías, Pablo y en última instancia el mismo Jesús, quienes estaban dispuestos a atreverse a ser diferentes de quienes los rodeaban.
incluso hasta el punto de ser sentenciados a muerte. Dame la valentía para atreverme a ser diferente y a proclamar las palabras que me digas que proclame. Amén. Pipa añade, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 10. En la versión Dios habla hoy, Jesucristo murió por nosotros para que, ya sea que sigamos despiertos o que nos durmamos con el sueño de la muerte, vivamos juntamente con Él. ¿Cuánto ánimo dan estas palabras que nos dicen que nunca dejaremos de vivir con Jesús? Hay una continuidad entre esta vida y la siguiente. La vida en la tierra, tal como la conocemos, llegará a su fin, pero la vida con Cristo continuará para siempre. Amén. Este devocional ha sido creado por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y esta quien le da voz a este devocional, Mónica Flores. Dios los bendiga.